La pregunta es, ¿por qué la iglesia y los políticos quieren que seas pobre? Vamos a miremos el video hasta el final y saquemos nuestras propias conclusiones. La realidad es que los políticos quieren que el pueblo, que uno sea pobre, porque a dónde llegan ellos a ofrecer seguridad, a ofrecer obras de infraestructura y beneficios, pues a los barrios más pobres. Llegan a los barrios más pobres donde llevan discursos que supuestamente ayudarán a las comunidades. También en épocas electorales llevan tamales, por lo menos en el caso de Colombia, llevan tamales y 200.000 pesos para comprar el voto de las personas. Dicen que crearán leyes a favor del pueblo, pero la realidad es que cuando llegan a los espacios de poder, lo primero que hacen es leyes en contra del pueblo. Como algunas leyes, si hay leyes a favor del pueblo, pues las tumban y las mandan al piso. En Colombia ha pasado que han presentado varias leyes a favor del pueblo que podrían mejorar la salud, la educación y otros temas importantes, y esto podría mejorar la vida de las personas, inclusive como la reforma agraria, reformas a la salud, reformas a la justicia que se necesitan, porque en Colombia los únicos que pagan cárcel son los de Ruana. Los grandes no pagan cárcel. Inclusive en Colombia existe algo que se llama la comisión de acusaciones, que es la que puede acusar al presidente de la república o al fiscal general de la nación. Pero esto funciona por políticos, muchas veces políticos que le deben favores al presidente de turno o al fiscal de turno o a otros cargos que pueden ser juzgados por esta comisión, que queda en la Cámara de Representantes, que nunca ha hecho nada en contra de estos personajes. Es decir, para los presidentes de turno, para los fiscales y hay algunos otros cargos, no existe justicia en Colombia y nunca la vamos a ver, al no ser que se hagan reformas. Y para poder lograr esas reformas en países como Colombia se necesitaría reformar todo el Congreso de Colombia y colocar en estos espacios de poder a gentes honradas, porque esos politiqueros que hay en Colombia en los altos cargos no van a solucionar las necesidades del pueblo. No sé si en otros países donde me estén escuchando funcione de la misma manera tanto la justicia y los proyectos sociales. Entonces vamos a la otra parte. La iglesia, ¿por qué quiere a la gente pobre? Cuando hablamos de que en el mundo hay fieles pobres, pero pastores ricos, lo mismo que pasa en los gobiernos. Colombia ha sido gobierno rico y pueblo pobre. Eso básicamente sucede en las partes de las iglesias. Vemos que los pastores son los únicos que se enriquecen y que logran tener fantásticas fortunas, mientras que los fieles que van a estas iglesias pues viven en la pobreza. ¿Y por qué? Resulta que las iglesias en general, podría yo decirlo, pues los que más van a estas iglesias son gente pobre, porque uno en la pobreza pues va a buscar de Dios y va a buscar consuelo a través de la oración y a través de las iglesias, llámese como se llame esta. Pero los que se han encargado de la fe en este mundo, que es muy contrario de lo que dice Jesús, porque cuando vemos y analizamos la fe a fondo, lo vemos que como estaba, pongámosle, Juan el Bautista. Si Juan el Bautista vivía en la pobreza, Jesús, que tampoco era tan pobre como nos lo pintan, que Jesús vivía en la pobreza terrible, no, porque el papá, recordemos muy bien que María y José José sobre todo era carpintero, y los carpinteros no estaban en los rangos más pobres. Los rangos más pobres en esa época eran los pastores. Por eso Jesús, cuando habla siempre de los pastores y las ovejas, si ustedes analizan las Sagradas Escrituras. Pero ahí, cuando ustedes ven a los apóstoles, ven
no los vemos que sean las personas más adineradas de la época. Sí, habían personas que les apoyaban, les aportaban, los ayudaban, y en casas que llegaban les daban alimentación, les daban lo que se llama, los alojaban y todo esto, pero nunca fueron personas que fueran abundantes de dinero como los pastores que hoy vemos. Entonces dirán algunos, no, pero la única iglesia que he escuchado yo, dicen, no, es que la iglesia católica es la única iglesia donde no se ve esto. Pero cuando hacemos un análisis profundo de tanto las iglesias evangélicas como la misma iglesia católica, de pronto la iglesia católica pues no pide el diezmo como la iglesia evangélica. Pero ¿cuál es la mayor entrada que tiene la iglesia católica? Cuando analizamos, son las ayudas a los pobres. Cuando hacemos se haría un estudio detallado sobre las ayudas, es mucho el dinero que entra en esta parte. Comenzando de que en la iglesia católica, donde más hablan de los pobres y donde más hablan de la caridad y todo, no sé si ustedes lo habrán analizado, pero donde más se habla. Pero cuando un pobre se arrima en una iglesia, muchas veces unos sacerdotes le llaman hasta la policía, porque yo he visto eso, ¿no? Inclusive yo fui sacristán un tiempo y se da uno cuenta de las cosas que suceden, y ellos dicen, entonces existe estos fondos, ¿no? Cuando uno analiza, una vez cuando hubo la tragedia que pasó en Haití, en Bogotá, en unos barrios adinerados, en 10 iglesias, solo en 10 iglesias, de todas las iglesias que tiene Colombia, solo en 10 iglesias lograron recolectar $1 millón, $1 millón que supuestamente para Haití. Si uno hace un estudio, si analizamos esta nota de prensa, es muy clara. Dice, para las diócesis más afectadas, se podría utilizar para la reconstrucción de iglesias o otras cosas, pero no dice que es para las gentes más afectadas. Un estudio a fondo, tanto en la iglesia católica, las iglesias cristianas y los mismos gobiernos, si se trabajara realmente para la población pobre, no existía pobreza en el mundo, no existiría. Si se hicieran programas y proyectos reales para la gente pobre, no existiría la pobreza. Esa es la purita realidad. Si hacemos un análisis, solo 10 iglesias en una coleta, $1 millón, ¿cuántas iglesias podrían recoger en el mundo, en los programas y proyectos sociales que existen en la actualidad? A continuación, esto sucede en España, pero en otros países no sabemos realmente a dónde van estos recursos y cómo llegan, porque en nuestros países, a pesar de haber sitios muy pobres, realmente estos recursos se ve que no llegan a las comunidades. Cuando una persona pobre se arrima muchas veces a una iglesia, muchas veces no le dan nada, y si le dan un mercadito. Yo soy desplazado del conflicto armado. Cuando llegué yo a Colombia, llegué a una entidad que queda en Bogotá, llegué a una entidad donde dan ayudas humanitarias que para las personas de desastres y conflictos. Cuando llegué a esa entidad y toqué la puerta, me dieron dos bolsas de ropa, me hicieron firmar un poco de papeles, y la ropa, cuando la fui a mirar, estaba totalmente rota, no sirvió en una sola pantaloneta. El resto me tocó botarla. Un mercado que me dieron, había unos panes durísimos que no se los comía nadie, por este parte. De manera que se pusieron unos niños que también habían ahí, jugaban con esos panes, y ya que escalabraban, inclusive un pelado le pegó muy duro, ese pan se partió y el niño lloraba jugando porque era comida no apta para el consumo. Cosas como estas que suceden. Cuando analizamos, es muchas las ayudas que llegan a las iglesias, tanto de alimentos como de ayudas monetarias. Pero esos dineros, que es la mayor renta, inclusive esta renta de la caridad en la iglesia, podría ser mayor a lo que llega de ofrendas a la iglesia. Podría ser mayor cuando hacen las colectas de caridad, podrían ser muchísimo mayor a las ofrendas que llegan realmente, si hablamos de la iglesia católica, ¿no? Esto sucede básicamente casi en todas las iglesias, pero la entidad que escucharán ahora, esto pasó más que todo en España, para que lo escuchen con gran... Escuchen muy bien, Caritas, el negocio de la iglesia católica. Caritas no es de cara bonita, sino de caridad, de caridad.
Vamos a escuchar lo que pasa en España. Cada año la Iglesia Católica nos pide que marquemos su casilla en la declaración de renta para financiar su gran labor social. Pero, ¿a dónde va realmente esos recursos? ¿A dónde va realmente ese dinero? Sigamos viendo el video para que sigamos dándonos cuenta. Para que nos sigamos dando cuenta. Entre el 2011 y el 2014, la Conferencia Episcopal Española recibió 992.004 millones de euros del Estado. ¿Y cuánto de eso fue a caridad? Apenas 21 millones. Es decir, solo el 2, reescuchen muy bien, solo el 2.12% fue a proyectos y programas. El resto se gastó en diócesis, sueldos de obispos y actividades pastorales. Mientras tanto, Cáritas se financia en su mayormente con donaciones privadas. Y la casilla de fines sociales que le aporta 4 veces, escuche muy bien, aporta 4 veces más que la propia Iglesia Católica. ¿Qué sucederán con esos recursos en España y en el mundo? Es la pregunta que deberíamos ir haciendo. Así que si realmente quieres ayudar a los más necesitados, marca la casilla de fines sociales, no la de la Iglesia Católica si vives en España, ¿no? Porque Cáritas no sobrevive gracias a los obispos, sino a la generosidad de los ciudadanos. Esto es algo que debería ponernos a pensar a todos. ¿Has apoyado a algún político que llega a tu barrio a abrazarte y a ofrecerte de todo? ¿Alguna vez has dado tu diezmo o donación? Déjalo en la cajita de comentarios. Agudo opina, yo soy el pueblo. No olviden suscribirse en el canal. Y si les gustó este video, compártalo. Y si no les gustó, por aquí o por aquí les dejaré otro. Ave María por Dios.